Hola, mis chiquitos bellos hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, mis amores bien bonitos, si nosotros ya vimos el tema de la concordancia nominal, ¿cierto? Este de la concordancia verbal es mucho más fácil y sencillo. Recordemos un poquito en qué consistía la concordancia. Bueno, la concordancia es cierto. Recordemos que es aquello que tienen las oraciones, tienen los textos, todo lo que nosotros leemos o que a veces nosotros escribimos y que hacen que podamos entender y comprender ese texto. Cuando hay concordancia, hay orden en las palabras, hay sentido y se puede entender todo lo que están diciendo. Para que eso ocurra, pues debemos tener en cuenta dos elementos muy importantes. El primero es el género, es decir, siempre que nosotros hablemos en femenino, pues hablar en femenino. Y siempre que nosotros hablemos en masculino, hablar en masculino. Sé que a los niños no les gusta, ¿cierto? Que les digan o les traten con de pronto términos que sean femeninos. Y a las niñas les gusta que los traten con términos que sean de masculinos, ¿cierto? Y eso no nos puede ocurrir. Lo que tenemos que hacer es definir el género cuando nosotros queramos expresar algo que nosotros queramos decir. Muy bien, entonces en ese sentido, primero tener en cuenta que debemos tener en cuenta el género, si es femenino o si es masculino. Y a su vez tenemos que tener en cuenta el número, y cuando hablamos del número, pues en este caso vamos a revisar si está en singular o está en plural. ¿Listo? Singular o plural. Bien, en eso consiste la concordancia. Si tú estás hablando de algo en singular, pues conserva eso que estés hablando en singular. O si estás hablando de algo que esté en plural, conserva eso y sigue continuando hablando en plural. ¿Ven que es muy fácil? Bueno. Entonces recordemos que si hablamos de concordancia, pues tenemos que hablar de igualdad de número. Y cuando hablamos de número, acuérdate que el número es como la cantidad, o sea, o está en singular o está en plural. En el singular nosotros tendríamos la oración el conductor viaja hasta Cali. En este caso nosotros ya sabemos que él pertenece a un artículo masculino en singular. Conductor corresponde en este caso a un sustantivo masculino en singular. Entonces fíjate que estoy hablando todo en masculino y a su vez todo en singular. Y viaja corresponde al verbo. Los conductores viajan a Cali. Tiene concordancia porque tenemos un artículo masculino en plural, un sustantivo masculino en plural y además un verbo que también se asocia al plural, ¿cierto? Es distinto decir los conductores viajan, porque ahí ya no tendría concordancia. Si estás hablando en singular, todo en singular, y si estás hablando en plural, todo en plural, ¿listo? Bueno. Ahora, ¿qué sucede cuando hablamos del género, ya sea masculino, ya sea femenino? Lo que estamos diciendo, ¿cierto? Si estás hablando en masculino, todo en masculino. El profesor enseña español. En este caso, él es masculino, un artículo masculino. Profesor es un sustantivo masculino en singular. Y el verbo pues debe estar asociado al masculino, ¿cierto? El profesor enseña español. Y ahí nos queda toda la oración con concordancia en relación al género masculino. Y en este caso tengo otra oración. La profesora es negrita. En este caso entenderíamos que sería un artículo femenino en singular, un sustantivo femenino en singular y obviamente un verbo que sería es. Tiene concordancia porque me estoy refiriendo todo al femenino y la oración toda está en femenino. ¿Listo? Bueno, entonces en este sentido, ¿a qué corresponde la concordancia verbal? Pues entonces la concordancia verbal se presenta cuando coinciden los elementos en el género y en el número, es decir, tiene sentido tanto en el género femenino como en el género masculino, o tanto en el singular como en el plural, y además se utiliza cualquier verbo. Siempre que en la oración aparezca cualquier verbo, excepto ser o estar, tiene concordancia verbal, desde que tenga concordancia, ¿no? Porque si nosotros estamos utilizando el verbo ser o estar, corresponde a concordancia nominal. ¿Listo? Bueno, tenemos la paloma vuela muy alto. En este caso, la paloma sería un artículo femenino en singular. Paloma debe ser un sustantivo un femenino en singular para que tenga concordancia. Y el verbo también debe asociarse al femenino. La paloma vuela muy alto. No puedo decir la paloma voló, ¿cierto? La paloma vuelan
muy alto, porque ahí vuelan serías o haría relación al plural, ¿listo? Como estamos hablando del singular, debe estar articulado todo en el singular. El deportista entrena mucho. Yo sé que ustedes ya lo saben y que tienen muy claro todo el tema, pero es importante que lo tengamos así, lo afiancemos. Entonces, artículo masculino en singular, sustantivo masculino en singular y el verbo que también debe estar asociado en este caso al masculino, ¿listo? Muy bien, entonces en este sentido nosotros podemos definir, ¿cierto? Que aquí tendríamos, por lo tanto, en cada oración. En este caso, la paloma sería el sujeto, vuela muy alto sería el predicado y corresponde a un predicado verbal. ¿Por qué? Porque utiliza el verbo vuela y en este caso cualquier verbo, excepto cero estar, corresponde a un predicado verbal. El deportista entrena mucho, entrena es el verbo, mira que no es ni ser ni estar, por lo tanto tiene predicado verbal. ¿Listo? Las águilas atrapan velozmente. En este caso, mira, las corresponde al plural. Águilas también debe estar en plural y atrapan que sería el verbo. Por lo tanto, entonces tenemos un artículo que está en plural, un sustantivo que está en plural, un verbo que se asocia al plural y efectivamente para este caso tenemos los elefantes cuidan a su manada. En esta oración, mira, también estamos manejando el plural, pero en este caso los está en masculino, elefantes está en masculino y cuidan sería el verbo. ¿Qué quiere decir esto, mis amores lindos? Que en este caso hay concordancia porque tenemos un artículo masculino en plural, un sustantivo que continúa con el masculino en plural y el verbo que se asocia a lo que estamos diciendo, ¿cierto? Si dice los elefantes cuida, no tendría concordancia, ahí ya habría un error de concordancia. Entonces es importante entender eso, mis chicos bellos. Bueno, de esta manera nosotros entonces podemos decir que tendríamos un sujeto, ¿cierto? Y aquí un predicado verbal. ¿Por qué es predicado verbal? Porque acuérdate que el verbo no es ni ser ni estar, es atrapan, es un verbo cualquiera, ¿cierto? En este caso, atrapar. Si fuera ser o estar, ojo, ahí sería predicado nominal y tendría concordancia nominal. Los elefantes, ¿cierto? En este caso sería el sujeto y cuidan a su manada corresponde al predicado. Acuérdate que lo que decimos después del sujeto es el predicado. Si en el predicado está un verbo diferente a ser o estar, como cuidan, entonces tiene predicado verbal y concordancia verbal si la oración está bien escrita. La sería el artículo, maceta sería el sustantivo y vienen sería el verbo. Fíjate que aquí están, las macetas vienen de ráquida, corresponde al plural y además estamos hablando del género femenino. Tiene concordancia, por lo tanto está muy bien. Esta oración dice los computadores traen teclado. Tenemos un artículo que está en masculino, un sustantivo que está en masculino, computadores y que además está en plural y traen que sería el verbo. Si nosotros notamos, los elementos tienen concordancia y por lo tanto, ¿cierto? Podemos entonces decir que para la primera oración tendríamos un sujeto que es las macetas y un predicado que en este caso corresponde a un predicado verbal. Acuérdate que el verbo es viene de venir, no es ni ser ni estar, por lo tanto es verbal. Los computadores entonces sería el sujeto y traen teclado sería el verbo, ¿listo? Bueno, veamos más ejemplos. El niño salta alto. Automáticamente ya te das cuenta que el niño, entonces en masculino, salta está muy bien articulado, que además está en singular. Conserva, está en género masculino y además está en singular en cuanto al número. Por lo tanto, entonces tiene concordancia. Miramos, el guitarrista interpreta una canción y automáticamente al solo escucharlo encuentras que el guitarrista interpreta una canción. El guitarrista se refiere al masculino y a su vez está en singular, el guitarrista. Por lo tanto tenemos artículo masculino en singular, sustantivo masculino en singular y el verbo que se articula al singular en este caso, ¿cierto? Distinto fuera que dijera el guitarrista interpretan, porque ahí sí tendríamos un error de concordancia. Entonces acá hasta el momento tendríamos concordancia. Y por lo tanto, ¿cierto? ¿Qué nos quedaría? Tendríamos un sujeto y un predicado verbal. A su vez, el guitarrista sería el sujeto y interpreta una canción corresponde al predicado verbal. ¿Listo? Bueno, los arquitectos construyen una casa, los arquitectos sería el sujeto, construyen una casa sería el predicado, ¿listo? Entonces, en este caso, si tú miras los arquitectos construyen una casa, estamos hablando del plural y además estamos hablando, ¿cierto? Los arquitectos, en este caso, del género masculino.
Con relación a esta oración tenemos los cantantes llegan tarde. En este caso los sería un artículo masculino en plural, cantante sería un sustantivo masculino en plural y llegan sería el verbo. Fíjate que el verbo también tiene que articularse al sustantivo y digamos al número en que estemos manejando. Es distinto decir los cantantes llegan a decir el cantante llega. Ahí automáticamente el verbo también tiene que conjugarse en relación al sujeto que estemos hablando. ¿Listo? Eso es la magia de la concordancia, que realmente todos los elementos concuerden. Para la primera oración tendríamos los arquitectos, que sería el sujeto de quien estamos hablando, y el restante es el predicado. Podemos decir que tiene un predicado verbal porque el verbo que es construir, construyen, viene de construir, no es ni ser ni estar, por lo tanto tiene predicado verbal. Y en el caso de los cantantes, entonces sería el sujeto y llega tarde corresponde al predicado verbal. ¿Listo? Verbal porque viene del verbo llegar. ¿Listo? Entonces en este caso es predicado verbal. Muy bien, mis chiquitos bellos y hermosos, espero que se comprenda muy bien lo relacionado con la concordancia verbal. Es muy similar a la concordancia nominal. Lo único que cambia es que en la concordancia nominal los únicos verbos que deben aparecer en esas oraciones son ser y estar. Conjugados, yo ya te había explicado que ahí uno los conjuga dependiendo del sujeto y dependiendo del tiempo. Y en esta verbal es cualquier verbo puede aparecer en la oración. Cualquier verbo ahí automáticamente debe tener concordancia verbal. ¿Listo? Pero no debe aparecer en esas oraciones ser o estar. Acuérdate eso y tenlo muy presente para que tú encuentres la diferencia entre concordancia nominal, predicado nominal, concordancia verbal, predicado verbal. Esos dos se asocian muy bien. La concordancia nominal va con el predicado nominal. Si hay predicado nominal, hay concordancia nominal. Y si hay predicado verbal, hay concordancia verbal. ¿Listo, mis chiquis bellos? Espero que ustedes me comprendan muy bien, me entiendan muy bien. Vamos a aplicar todo esto que estamos viendo a través del chat.